vamos a arrancar con la presentación. Bueno, como siempre, bienvenidos al curso de Agroindustria del Plátano, nuestra segunda sesión en línea. Quien les habla es su instructor Hernando Salazar. En este momento estoy mostrando la presentación. ¿Me pueden confirmar si la están viendo? Sí, se ve. Ok, perfecto. Listo, muchas gracias. Los temas que vamos a tratar durante la sesión de hoy, nuestro saludo de bienvenida a todos. Habíamos tratado de arrancar con una reflexión, desafortunadamente por los problemas de la internet no la vamos a hacer. Siempre intento hacer una reflexión antes de iniciar la sesión. Ya llevamos un tiempo largo con dificultades, pero bueno, vamos a continuar porque sé que el tiempo es corto y ustedes también tienen actividades por desarrollar. Entonces, arrancamos con el saludo de bienvenida para todos ustedes, como siempre. Vamos a hacer la presentación de actividades correspondientes a la segunda semana. Luego vamos a hacer el espacio de dudas, inquietudes, sugerencias y comentarios. Y valga la oportunidad para contarles que esta sesión en línea tiene una duración aproximada de 1 hora y quedará grabada en audio y en video y estará disponible para consulta de todos ustedes siguiendo la ruta herramientas, contenido del curso, proyecto, conferencias web, grabaciones conferencias web, segunda conferencia web. Y también estará publicada en los anuncios del curso. La compartiré vía WhatsApp una vez tenga la grabación en mi poder. Bien, vamos a los temas que vamos a desarrollar durante la segunda semana. Estos se relacionan con el resultado de aprendizaje, reconocer los diferentes procedimientos de la cosecha y post cosecha del cultivo de plátano y las labores importantes que hacen eficientes estos procesos. Para esta semana vamos a presentar 2 evidencias. La primera es de conocimiento y la segunda de producto. En la evidencia de conocimiento van a participar en el foro de influencia del cultivo del plátano en las regiones productoras y en la de producto vamos a trabajar un taller sobre indicaciones técnicas para la reducción de pérdidas post cosecha de plátano. ¿Qué criterios de evaluación vamos a emplear? Para la primera evidencia, que es la de conocimiento, vamos a evaluar si explican el proceso de producción del plátano y analizan su impacto en las regiones productoras y si participan en el foro y comparten información que generen opinión y realicen aportes investigativos según el tema planteado. Con relación a este tema de la evidencia foro, debo decir que quienes han participado en el foro, en su mayoría, se han restringido a la información más básica, a lo más general. Por tanto, les invito a que participen de una manera más amplia, investigando, porque eso es uno de nuestros criterios de evaluación, y aportando a la discusión del foro, no solamente con su aporte propio, sino también participando en los aportes de sus compañeros. Los criterios de evaluación para la evidencia de producto son: indica qué hacer para reducir las pérdidas de la post cosecha en el cultivo de plátano. Para el foro vamos a aplicar una lista de chequeo, igual que para el taller. Muy bien. Las consideraciones de esta semana. Bueno, las reglas de comportamiento del ambiente virtual, si bien es cierto, no nos estamos relacionando de manera directa, personal, cara a cara, sí estamos trabajando a través de un ambiente virtual de aprendizaje y, por tanto, el uso del lenguaje apropiado, las buenas maneras, el trato respetuoso es importante para la generación de un ambiente agradable en el proceso de formación. Entonces, los invito a que siempre usemos las mejores palabras siempre que nos dirijamos a alguien. Primero, no se nos olvide saludar y luego sí especificar el tema que queremos tratar y terminada la comunicación, obviamente cerrar con una despedida afectuosa, respetuosa y cordial. Recordarles la propiedad intelectual y el uso de documentos de Internet. La verdad es que algunos de ustedes han enviado las actividades de la semana 1 y con relación a esas actividades, algunos de ustedes
no han adjuntado la referenciación bibliográfica correspondiente. ¿Por qué he optado por no tenerla en cuenta? Pero a partir de esta segunda semana de actividades, pues vamos a empezar a exigir la propiedad intelectual, la referenciación bibliográfica de los trabajos que ustedes van a entregar. Los invito a que naveguen en la biblioteca virtual del SENA, una de las mejores bibliotecas del país. Tenemos acceso a revistas indexadas, libros descargables, bases de datos, repositorios, convenios con otras instituciones educativas que nos prestan a través de la vía virtual de sus servicios y que están disponibles para todos ustedes. Los invito también a que vean los videotutoriales con relación a cómo acceder a la plataforma SENA, cómo descargar los certificados, cómo navegar en la plataforma Territorio. Si bien es cierto, están dentro de los tutoriales del curso, también los he compartido vía WhatsApp para aquellas personas que inician cursos por primera vez en la plataforma Territorio. También los invito a que estén pendientes del área de calificaciones y el área de evidencias para que verifiquen que sus trabajos han sido enviados, han sido evaluados y de esta manera tengan una retroalimentación lo más pronta y efectiva posible en relación a su trabajo. Con el fin de aclarar dudas, haremos entonces el tour virtual por la plataforma del curso, donde veremos cómo desarrollar las actividades de la semana 2. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla de la presentación de PowerPoint para irme a la presentación, a hacer una presentación directamente desde la plataforma Territorio. Entonces voy a dejar de presentar. Le ruego nuevamente a los compañeros que tengan cámaras y audios encendidos que los apaguen para optimizar ancho de banda y que esta transmisión quede grabada de manera apropiada y no entrecortada. Entonces, permítame 2 segunditos. Vamos a... Ok. ¿Me informan, por favor, si están viendo la pantalla del curso de Plátano? Sí, Territorio. Listo, perfecto. Estamos en la plataforma Territorio. Vámonos al contenido del curso. Perfecto, muchas gracias. Apagamos micrófonos. Proyecto, actividad 2, guía de aprendizaje. Vamos a abrir y a leer la guía de aprendizaje para que haya claridad en qué es lo que ustedes deben esforzarse y qué es lo que deben realizar durante esta semana. Muy bien, esperemos un momentico. Ahora sí ya la tenemos. Guía de aprendizaje, denominación del programa agroindustrial Plátano. La competencia a acondicionar los productos hortofrutícolas para el mercado según especificaciones de la empresa y normas vigentes. El resultado de aprendizaje a alcanzar es reconocer los diferentes procedimientos de la cosecha y post cosecha del cultivo de plátano y las labores importantes que hacen eficientes estos procesos con una duración de desarrollo de la guía de 10 horas. Arranquemos entonces con la presentación. Estimado aprendiz, bienvenido a la segunda actividad de aprendizaje del programa agroindustrial Plátano, la cual tiene como propósito interpretar los procedimientos de cosecha y post cosecha del cultivo de plátano, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos. Insisto nuevamente, por favor, apaguemos micrófonos. En esta segunda actividad de aprendizaje podrá conocer, según los requerimientos técnicos, el manejo que se le debe dar al racimo desde la fase floral hasta su fructificación y durante el proceso de manejo y conservación para su comercialización, que permite lograr la eficiencia en los procesos y en la calidad del fruto. Permítame 2 segunditos, voy a dejar de leer la guía porque tengo a alguien con el micrófono abierto y esto interrumpe significativamente el desarrollo de la actividad.
Vamos a silenciar este micrófono. Listo, perfecto, ahora sí. Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía, contará con el acompañamiento de quien les habla, su instructor Hernando Salazar, asignado al programa, que de forma continua y permanente los orientará en las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de tipo conceptual y metodológico. De igual manera, quien les habla, su instructor Hernando Salazar, programará la asesoría virtual para brindar orientaciones específicas relacionadas con las temáticas a desarrollar en las actividades. La fecha y el horario para este encuentro virtual están indicados en el cronograma. De todas maneras, recuerden que estamos atendiendo inquietudes todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. En algunos casos atendemos preguntas puntuales con relación al tema los fines de semana. Es importante que organicen su tiempo con un promedio de trabajo diario de 2 horas, dada la exigencia que demanda la realización de las actividades mencionadas en esta guía de aprendizaje. No olviden revisar y explorar los materiales del programa. Vamos a la formulación de las actividades de aprendizaje. Actividad de aprendizaje 2, procedimiento de cosecha y poscosecha del cultivo de plátano, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos. A continuación se describen las evidencias que conforman la actividad de aprendizaje número 2. Entonces arrancamos con la importancia de las labores de poscosecha en la calidad del producto. Las tendencias de la demanda actual de plátano son por calidad y productividad, lo cual exige una producción adecuada que contribuya a la obtención de más productos de buena apariencia, tamaño, peso y presentación. Esta calidad se consigue mediante todo el proceso productivo a través de la integración de las diferentes labores del cultivo desde el establecimiento hasta la poscosecha. De acuerdo con la anterior premisa, reflexione sobre los siguientes interrogantes. 1. ¿Cómo influyen las labores precosecha en la calidad del producto? 2. ¿Qué factores se deben tener en cuenta en el momento de la cosecha? 3. ¿Cuáles son las principales actividades de manejo de la poscosecha? Nota. La actividad escrita de reflexión tiene como finalidad encaminarlos en el desarrollo de los temas de la actividad de aprendizaje, por lo tanto no es calificable. Sin embargo, es importante su realización ya que puede ser solicitada más adelante en esta guía de aprendizaje. Actividad, influencia del cultivo de plátano en las regiones productoras. En Colombia hay alrededor de 400.000 hectáreas sembradas de plátano con una producción aproximada de 2.970.000 toneladas, de las cuales el país consume el 96% y exporta el resto. Por consiguiente, el plátano es considerado como un alimento básico en el país y su consumo ocupa el tercer lugar después de la papa y la leche, convirtiéndose en un producto indispensable en la canasta familiar. Además, su cultivo genera fuentes de trabajo y recursos económicos. De acuerdo con lo anterior, participe en el foro Construyendo Conocimiento alrededor del tema sobre el proceso de producción del plátano y su impacto en las regiones productoras, dando respuesta justificada a los siguientes interrogantes. El primero es, ¿cuáles son los departamentos más productores del plátano del país? Esta información la pueden conseguir en el Ministerio de Agricultura o en ProColombia. 2. ¿Cómo influye económica y socialmente la producción de plátano en estos departamentos? Recuerden que la producción de plátano está a nivel nacional, cubre casi todo el territorio nacional y hay muchas familias que dependen del cultivo para su subsistencia. Entonces, por favor, seamos bien inquisitivos en la resolución de estas preguntas. Como lo dije anteriormente, a quienes ya respondieron el foro, de manera muy general o muy corta, los invito a que amplíen sus respuestas de manera tal que puedan mejorar significativamente la nota que ya tienen. La siguiente actividad es la de indicaciones técnicas para reducir pérdidas en la poscosecha del plátano. Las enfermedades causadas por virus son uno de los factores responsables de las pérdidas en producción del plátano y banano en el mundo. Limitan no solo la multiplicación e intercambio de germoplasma, esto lo dice Lockhart 2002 y James 2011,
sino también el mejoramiento genético a través de prácticas convencionales, lo que conlleva finalmente al deterioro de la calidad de musáceas en las zonas productoras. Lo dice Martínez en 2002 y 2005, Alarcón y otros en 2005, James en 2011, y esto lo tomaron de López y Llegas Arango 2014. Basándose en esta información, desarrolle el taller teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, elabore un diagrama de procesos que explique el proceso productivo del plátano y la influencia de las diferentes etapas en la calidad del producto final. Segundo, la producción del plátano a nivel nacional está presentando pérdidas post cosecha significativas que se encuentran alrededor del 10 al 12%. Reflexione a través de esta situación y dé respuesta a los siguientes interrogantes argumentando su respuesta. Primero, ¿cuáles considera que son las causas de dichas pérdidas? Segundo, ¿qué recomendaciones técnicas se pueden dar a los productores para reducir el porcentaje de pérdidas en la post cosecha del plátano? Tercer punto, dé respuesta a los interrogantes planteados en la primera evidencia de esta guía de aprendizaje denominado Importancia de las labores post cosecha en la calidad del plátano. Es decir, aquí tienen que dar respuesta a las preguntas de reflexión, a las 3 preguntas del inicio. Y terminamos esta actividad o evidencia elaborando un documento, dando respuesta a cada uno de los ítems anteriores y enviándolo al instructor a través de la plataforma. Entonces deben elaborar el diagrama de proceso del proceso productivo del plátano. Segundo, van a responder las 2 preguntas en relación a las pérdidas post cosecha. Tercero, van a responder los 3 interrogantes de la actividad de reflexión. Y cuarto, van a enviar entonces el documento de este taller directamente a la plataforma. Entonces, estas son nuestras 2 actividades de la semana. Recordemos que son 10 horas. Aquí están las evidencias que debemos enviar, que ya las habíamos visto. Y recuerden que al final de la guía hay un glosario de términos que nos permite entender, comprender cómo abordar la temática del plátano. También existe una referenciación bibliográfica que nos va a permitir ampliar nuestros conocimientos alrededor del tema del plátano. Entonces, leída nuestra guía, voy a cerrarla y seguimos entonces en nuestra plataforma de territorio. Vamos a los materiales de formación. Recordemos que los materiales de formación los podemos descargar. Aquí tenemos la versión descargable y tenemos la versión en el recurso educativo o multimedia. Vamos a ingresar a ella. Vamos a darle iniciar el curso. Y vamos a ver entonces el video de la introducción a la temática que hoy nos reúne, que es la cosecha y post cosecha del plátano. Pero si el video tiene audio, no se escucha. Perdón, ¿me decían qué? ¿No se escucha? Sí, si el video tiene audio, no se escucha. Ok, entonces vamos a la versión escrita. El éxito de la producción agrícola del plátano depende de la comercialización de este, con las mejores condiciones y de acuerdo al mercado objetivo. De conformidad con lo anterior, se deben aplicar buenas prácticas agrícolas durante las fases de cultivo y en especial desde la aparición de la inflorescencia, donde se realizan las actividades pre-cosecha para proteger el racimo, hasta cuando éste ha alcanzado el desarrollo fisiológico ideal de acuerdo a los requerimientos del mercado. Dando inicio a las labores de cosecha y post cosecha,
que inciden sobre la calidad del consumo y las oportunidades de comercialización, determinando la rentabilidad de la plantación. Por consiguiente, teniendo en cuenta la importancia de las labores de cosecha y post cosecha para evitar pérdidas en la producción, es necesario conocer el manejo según los requerimientos técnicos que se le deba dar al racimo desde la fase floral hasta su fructificación y durante el proceso de manejo y conservación para su comercialización, lo cual permita lograr la eficiencia en los procesos y en la calidad del fruto. Esa es nuestra introducción, la introducción que nos ofrece el video. Vámonos entonces al menú para continuar. Producción del plátano. Muy bien. La producción del plátano tiene una gran importancia socioeconómica desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y la generación de empleo e ingresos que contribuye a la mejora del nivel de vida de los agricultores. Gracias a las condiciones agroclimáticas del país, la producción de plátano se extiende por todo el territorio colombiano y la tecnología de los sistemas productivos varía dependiendo de la región y del mercado de destino. Más del 80% de la producción nacional se destina a satisfacer el consumo interno y solo un pequeño porcentaje es designado a la exportación, aunque es bastante representativo a nivel mundial. Se considera este último como el de mayor exigencia tecnológica de acuerdo a las nuevas tendencias de los mercados globalizados. Luego, la calidad del plátano es muy variable según la diversidad de tecnologías, los sistemas de producción aplicados, además de los procesos de cosecha y post cosecha que tienen gran influencia en la calidad final del producto para el consumo. Se estima que en el país hay pérdidas considerables en la producción que están alrededor del 10 al 12%, las cuales están influenciadas por los siguientes factores. El primero es la falta de aplicación de labores culturales propias del cultivo. En muchas zonas del país el plátano crece silvestre, no se le da ningún manejo agrocultural, no se le hacen actividades culturales como deshijes, deshojes, encamellones, fertilizaciones, amarres, identificación de los racimos, ni embolsado, etcétera. Por tanto, esto afecta significativamente la calidad del producto final. El segundo factor es la cosecha inadecuada. En muchos casos, el racimo de plátano es cosechado en etapa de inmadurez, por tanto, los frutos son poco desarrollados, no tienen las características ni nutricionales ni sensoriales adecuadas y, por tanto, su aporte a la nutrición es bajo y la calidad obtenida final es mala. La manipulación deficiente del producto desde el sitio de producción hasta el consumidor final. Recordemos que en Colombia, hasta no hace mucho, el plátano fue transportado a granel, es decir, plátano sobre plátano, de manera que los plátanos de la parte de arriba del camión iban muy bien, mientras los que estaban en la parte de abajo eran los que estaban sufriendo procesos de deterioro y descomposición, golpes, magulladuras, en muchos casos esta materia prima, este producto se perdía como consecuencia del mal manejo. Hoy en día, en algunas zonas del país, se maneja en canastas de capacidad 20 a 25 kilos, se empaca en camiones ventilados para garantizar la calidad. Sin embargo, en otras encontramos plátano desmanado, empacado en bolsas plásticas de polietileno, muy mal seleccionado, frutos maduros revueltos con frutos verdes, lo que genera incrementos en las tasas respiratorias y, por tanto, el producto va a tener una vida útil final más corta. Finalmente, tenemos la falta de adecuación del producto. Esto lo dice el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cuando hablamos de adecuación, estamos hablando del lavado y desmanchado, del empaque apropiado, el uso adecuado de los empaques. De tal manera que se requiere de la aplicación de tecnológica en las diferentes fases del proceso productivo, especialmente en las labores
de pre-cosecha y post-cosecha que permitan mejorar las condiciones de desarrollo del cultivo, además de evitar pérdidas económicas. Es importante proporcionar un valor agregado al producto fresco y evitar los problemas de contaminación por la generación de residuos agrícolas mal aprovechados. Muy bien, recordemos que buena parte de las pérdidas post cosecha se generan por frutos mal desarrollados o frutos pequeños que no tienen valor comercial. Sin embargo, a estos frutos es a los cuales deberíamos tratar de buscarles valor agregado, dándoles transformación semi-industrial o industrial que genere un ingreso adicional al productor. Vámonos a las labores de pre-cosecha. Las labores de precosecha son aquellas actividades que se realizan desde la aparición de la inflorescencia, que es el futuro racimo, hasta la cosecha del mismo. Periodo que puede variar según las condiciones agroclimáticas de la zona, las cuales cumplen la función de proteger la planta y el racimo. Esto lo dice Flores del Valle en 2013. La primera actividad precosecha se llama desoje. El desoje es una actividad que consiste en la eliminación de hojas que no aportan al desarrollo de la planta y del racimo, con el objetivo de permitir una buena aireación y luminosidad y contrarrestar el ataque de plagas y enfermedades, lo dice Palencia, Gómez y Martín en 2006. Se debe garantizar la permanencia entre 8 y 10 hojas funcionales, las cuales están directamente relacionadas con el peso y tamaño del racimo, para de esta forma obtener racimos de alta calidad. Entonces, esto lo dice el Alcaraván y Pronata en 1999. Esto lo propone la finca El Alcaraván, que es del ICA, donde se hacen estudios alrededor de este tema del plátano. Entonces, es importante que mantengamos de 8 a 10 hojas saludables, funcionales, para garantizar el lleno del fruto, el peso del racimo, tener buena calidad del fruto. Entonces, vamos a hablar ahora de los tipos de desoje. Entonces, tenemos dos tipos de desoje. El desoje de protección, perdón, un momentico. Vamos a dar acceso. Muy bien. Permítame 2 segunditos. Listo. Tenemos dos tipos de desoje. El desoje de protección al racimo, que consiste en la eliminación de las hojas que puedan causar daños al racimo por roce. Recuerden que el fruto de plátano debe ser protegido al máximo, y si hay hojas que rocen el racimo, este roce con el tiempo se va a manifestar como manchas en la cáscara del fruto, lo que hace que pierda valor comercial. ¿Listo? No es un valor estético. Sin embargo, muchos compradores de plátano desechan estos frutos porque tienen las marcas del roce. Entonces, cuando estamos haciendo el desoje de protección de racimo, tenemos que quitar aquellas hojas o aquellas partes de la hoja que están generando roce. El segundo se llama el desoje sanitario. Consiste en la eliminación de hojas que presentan daños visibles, ya sea por culminación de su ciclo de vida, amarillas o secas, por daños mecánicos, dobladas o caídas, o por enfermedad de cigatoca negra, tejido necrótico, y las hojas bajeras que interceptan la luz, evitando que ésta llegue a la base de las plantas. Esto lo sugiere Barrera, Cardona y Cayón en 2011. Entonces, si por alguna razón hay una hoja doblada o caída, mejor la quitamos. Si hay manifestación de cigatoca negra que no afecta una buena parte de la hoja, digamos que solo afecta el 10% de la hoja, entonces hacemos el corte de esa parte que está necrosada, dejamos el resto de la hoja que es viable para no quitarle fuerza a la planta en la generación del racimo. Profe, una pregunta. ¿Me dicen? Sí, profe, una pregunta. ¿Desde qué momento es recomendable empezar a hacer esos desojes? ¿O siempre desde que se inicia, digamos, la siembra, pues hay que estar pendiente de eso? ¿O se recomienda después de cierto tiempo empezarlo? El desoje es una actividad permanente, debe estar planificada de manera tal que
todas las plantas tengan las 8 a 10 hojas viables, ¿sí? Entonces, si por alguna razón, por ejemplo, hoy aquí estoy en la zona bananera del Magdalena, hay mucha brisa, entonces es posible que hayan muchas hojas dobladas mañana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer un ciclo de verificación en el cultivo para eliminar las hojas dobladas y de esta manera evitar que estas hojas impidan el desarrollo apropiado del racimo, ¿correcto? Entonces, estas son los dos tipos de poda que se sugieren. Para llevar a cabo las labores de desoje se deben considerar los siguientes aspectos. Se debe hacer uso de ropa de trabajo específica para este fin y tener especial precaución en el uso de las herramientas cortantes. Recuerden que las enfermedades en el cultivo de plátano se pueden transferir a través de las herramientas de corte. Entonces, tenemos que mantener un desinfectante disponible para desinfectar cuando pasamos de una planta a otra. El desoje se debe hacer mínimo cada 2 semanas, ahí está la respuesta para la compañera, aumentando la frecuencia en caso de presentarse problemas fitosanitarios. Para realizar el corte se puede utilizar machete, palín cuadrado, cuchillo curvo o media luna, que llamamos una gurbia. Igualmente se debe disponer de un balde y de desinfectante. El corte se debe realizar de abajo hacia arriba, dejando una porción de este para evitar la entrada de enfermedades por el pseudotallo. También se puede realizar despunte, removiendo solo la parte de la hoja que se encuentra necrosada o quemada por cigatoca. Esto ya lo había mencionado. Las hojas cortadas se deben disponer adecuadamente, retirándolas de la base de la planta y de los canales de riego o drenaje. ¿Por qué razón? Porque la cigatoca es un hongo que se desarrolla en áreas húmedas. Entonces, ¿qué se sugiere? Desojo, pico la hoja, separo la hoja del pseudotallo, lo dejo en la calle para que se termine de descomponer y evito dejar estas hojas o estos repiques sobre zonas húmedas donde se favorezca el desarrollo del hongo que se transfiere por vía aérea. Las hojas cortadas se deben disponer adecuadamente, retirándolas de la base de la planta y de los canales de riego y drenaje, como había dicho. Una vez terminado el corte, la herramienta se debe desinfectar con hipoclorito de sodio 2 al 3% antes de pasar de una planta a otra, especialmente cuando se detecte la enfermedad de moco. Desguasque o descalcetamiento. Consiste en remover las calcetas secas del pseudotallo, labor que se debe realizar de forma manual, de abajo hacia arriba, preferible sin el uso de herramientas. Esta actividad permite evitar el desarrollo de enfermedades por acumulación de agua en épocas de lluvia. Recuerden que la guasca del plátano tiene usos también para el desarrollo de productos de valor agregado. Por ejemplo, productos de artesanía, empaques, bolsos, entre otros. La otra actividad es la de embolsado. Esta actividad consiste en colocar al racimo una funda o bolsa de polietileno perforada con el fin de garantizar la calidad del fruto. Los principales objetivos de la labor de embolsado son prevenir el ataque de insectos, plaga, aves o roedores. 2. Disminuir los efectos abrasivos generados por el uso de agroquímicos. 3. Prevenir el daño ocasionado por los rayos solares, el roce de las hojas y el uso de herramientas de corte. 4. Favorecer el crecimiento de los frutos al mantener a su alrededor una temperatura más alta y constante que la del medio ambiente. 5. Mejora la calidad y la presentación de la fruta en lo referente a longitud, peso, diámetro, apariencia, coloración y brillo. Y finalmente, acortar el periodo entre la floración y la cosecha. Estas son las ventajas del embolse. Normalmente las bolsas tienen una coloración o una pigmentación. Hay bolsas blancas, hay bolsas azules. Algunas traen insecticidas y fungicidas, esto con la finalidad de reducir el ataque de estas plagas a el racimo de plátano.
Según Barrera y otros en 2011, la labor de embolsar puede realizarse en 2 estados de crecimiento de la bacota o flor del plátano. En prematuro, hasta cuando la bacota presenta máximo 2 manos expuestas, es decir, cuando se han abierto 2 brácteas, se recomienda para zonas de alta incidencia de insectos plaga. Y presente, hasta que la última mano completa del racimo esté en la posición paralela con respecto a la superficie del suelo. Entonces, son 2 momentos en los que podemos embolsar, prematuro y presente. Existen diferentes tipos de bolsa, lo acabo de mencionar, para la protección de racimos, las cuales varían en el material, el número y el tamaño de perforaciones, el calibre y el color. Además, algunas de estas vienen impregnadas con una sustancia repelente para el control de plagas. Sin embargo, la selección del tipo de bolsa debe obedecer a las condiciones climáticas y a la incidencia de plagas en la zona de cultivo y de acuerdo a las recomendaciones técnicas. Para llevar a cabo esta labor, se debe hacer uso de ropa de trabajo y de los elementos de protección personal para el trabajo en alturas, ya que se requiere del uso de una escalera que permita alcanzar el racimo, de tal manera que se facilite colocar la bolsa, recogerla, distribuirla uniformemente y amarrarla en la parte superior de la cicatriz dejada por la placenta, es decir, la bráctea que cubre la inflorescencia. Al mismo tiempo, se debe desviar la hoja adyacente a la inflorescencia hacia atrás y o cortar las secciones de hojas que estén en contacto con el racimo que puedan afectar su calidad. Lo recomienda Barrera y otros en 2011. Es importante tener en cuenta que para evitar daños en la formación del racimo, hay que verificar que la bolsa no quede doblada sobre la bellota o el racimo para evitar que en su crecimiento rompan la bolsa, al igual que evitar la formación de pliegues donde se acumule agua por efecto de los rayos solares. Se pueden generar también quemaduras en la piel de la fruta. Entonces, la idea es que la bolsa quede bien distribuida en el racimo para evitar problemas de calidad posterior. Cuarta actividad, encintado. Es una práctica característica de los cultivos tecnificados para exportación, complementaria del embolsado, utilizada para identificar la edad de la fruta, con el objetivo de determinar su grado de madurez, realizar estimativos de producción y planear las actividades de la cosecha, post cosecha y comercialización. La identificación consiste en amarrar al racimo recién formado una cinta de un color determinado correspondiente a cada semana que estipula la edad del racimo. Los colores varían dependiendo de la exportadora. Esta se coloca en la parte superior del raquis o en la parte inferior de la bolsa. Entonces, los calendarios de comercialización de las empresas internacionales que se comparten a los productores, normalmente en cada semana llevan un color. Entonces podemos tener color verde, azul, amarillo, naranja, violeta, cada color por semana, y es el color de cinta el que utilizamos para marcar los racimos en el momento del embolse, de manera tal que cuando ese color de cinta vuelve a repetirse más o menos a las 12 semanas, es momento de contar, de saber cuántos racimos hay disponibles para la producción, qué cantidad de kilos podemos obtener en base en esa información. Entonces, de acuerdo con Orozco y Chaverra en 1999, el encintado se puede realizar en los siguientes momentos: prematuro, cuando emerge la bacota hasta 3 brácteas abiertas, y presente, cuando los racimos ya han pasado su primera semana, desde 4 brácteas abiertas hasta la apertura de la última mano. Se recomienda llevar un registro estricto semanalmente con la cantidad de cintas colocadas y el inventario de frutos para controlar la cosecha de los mismos. Entonces, como pueden ver, este es un mecanismo para llevar el inventario de producción en términos de cuántos racimos tenemos disponibles para la comercialización en una semana determinada. Y también para programar la labor de beneficio en términos de cantidad de mano de obra necesaria para el beneficio de esa cantidad de fruta identificada por la cinta. Quinta actividad es flore. Consiste en eliminar los residuos florales que permanecen en el ápice del fruto
cuando estos están paralelos al piso y las flores de color café, con el fin de favorecer la maduración del fruto, mejorar su presentación y calidad, evitando la incidencia de algunas enfermedades como la punta de cigarro. Esto lo dice la Corporación PBA 2012. Esta actividad se debe realizar de manera manual 2 semanas después de la inflorescencia, junto con las labores de desbacote y desmane. En algunas zonas del país no se elimina la bacota del plátano. Cuando no eliminamos la bacota, lo que va a suceder es que el plátano no va a engrosar, no va a ganar peso suficiente. Entonces, en las zonas de producción industrializadas, normalmente el desbacote es una de las actividades más adecuadas, así como la eliminación de las manos de fruta más pequeña. Vámonos entonces a esa actividad, desbacote y desmane. El desbacote consiste en la eliminación manual de la bacota o bellota una vez las manos del racimo se han formado, dejando 5 centímetros de vástago debajo de la última mano. Lo recomienda Barrera y otros, 2011. Y el desmane es la eliminación de una o dos de las últimas manos del racimo que se caracterizan por ser pequeñas y de frutos cortos. Estas actividades se pueden realizar después del embolsado, con el objetivo de favorecer el desarrollo del racimo y el llenado o peso de los frutos, además de prevenir el ataque de plagas y enfermedades. Lo recomienda la Corporación PBA en 2012. Para la realización de estas actividades es recomendable evitar el uso de herramientas. En caso de requerirse, se deben desinfectar al pasar de una planta a otra. Recordemos también que la bacota o flor de plátano tiene uso industrial. Se pueden obtener productos tales como harinas. También se puede utilizar para la elaboración de carne de bacota o carne vegetal. Y los vástagos del plátano también se pueden deshidratar para obtener harinas de uso industrial, alimentación animal y también para la industria de alimentación humana. Amarre y apuntalamiento. Esta labor se realiza con el objetivo de prevenir el volcamiento de las plantas por la pendiente del terreno, la acción del viento en la etapa de reproducción, la deficiencia radicular, la enfermedad en rizomas o pseudotallos, el embalconamiento, el peso del racimo, los descolinos inoportunos, entre otros. Se puede utilizar 2 formas de amarre o apuntalamiento. Con soporte rígido, consiste en colocar 1 o 2 puntales de caña brava o bambú o adua o cualquier otro material rígido en dirección opuesta a la inclinación de la planta, soportando la parte superior del pseudotallo muy cerca de la salida del raquis. Esta técnica de soporte rígido se utiliza mucho en el eje cafetero, dado que muchos de los cultivos de plátano se encuentran en zonas de ladera. Entonces, la mejor forma de sostener el racimo es con soporte rígido. La segunda forma es con cuerda, que consiste en realizar el amarre de la planta con nylon, piola de yute, fibra plástica, aunque se recomienda el uso de fibras o piolas biodegradables. Este se utiliza muchísimo en las zonas productoras planas, como la zona de Urabá o la zona de bananera o platanera del Magdalena. Aquí lo que vamos a hablar ahora es del proceso de amarre. El proceso de amarre de la planta se debe realizar preferiblemente cuando la inflorescencia apunte perpendicular al suelo. Este proceso se lleva a cabo de la siguiente manera. 1. Establecemos la dirección de la inclinación de la caída de la planta para orientar de forma correcta de las líneas o cuerdas. 2. Seleccionar la planta vecina que servirá de soporte. 3. Realizar el amarre en la base de los peciolos entre la tercera y cuarta hoja a través de un nudo holgado, firme y fácil de soltar. 4. Sujetar el extremo de la cuerda aproximadamente a 70 centímetros de altura del pseudotallo de la planta vecina, de tal modo que forme entre las dos plantas un ángulo entre 45 y 60 grados de inclinación. Esta labor se debe realizar semanalmente en el cultivo para aquellas plantas que aún no han sido amarradas o apuntaladas. Hasta aquí las labores de pre-cosecha. Vámonos a la cosecha y post-cosecha del plátano. La cosecha es el proceso de recolección o cosecha del fruto.
consiste en separar de las plantas los racimos que han alcanzado su madurez fisiológica, teniendo en cuenta la edad definida por el color de la cinta y la apariencia externa de conformidad con los requerimientos exigidos por las comercializadoras, las procesadoras y los consumidores. El proceso de cosecha inicia desde días antes del corte con la identificación de los racimos que cumplen con las condiciones de madurez, involucra además su recolección y transporte hasta el lugar de beneficio y empaque. Es considerada una de las labores más importantes del cultivo, ya que esta refleja las labores técnicas aplicadas en la plantación. Por tal razón, se debe realizar cuidadosamente porque de ella depende la rentabilidad del cultivo. ¿Cuáles son los procesos para realizar de manera adecuada la cosecha? Primero, determinar la semana del año y los colores de cinta correspondientes a las edades de cosecha, las cuales serán las concernientes a los racimos de edad adecuados para el corte. Dos, consultar los registros de embolse. Permítame un segundito, ¿alguien quiere entrar? Listo. Consultar en los registros de embolse y encinte la cantidad de racimos disponibles para la cosecha. 3. Identificar los colores de las cintas previamente determinados, calibrando y midiendo el grado de fruta. A la fruta hay que calibrarla en diámetro y longitud. Cortar únicamente los que cumplan con las especificaciones de grado y longitud. El corte de los racimos únicamente debe realizarse en plantas cuyo número de hojas funcionales sea más del 75% del área verde, no sea inferior a 5. Es decir, si tenemos una planta con 5 hojas, es una planta a la cual le podemos hacer el corte del racimo para evitar riesgos de maduración prematura. 4. Inicialmente se debe soltar las cuerdas de los anclajes y cortar las hojas que puedan causar daños mecánicos al racimo o los colinos vecinos. 5. Esta labor debe realizarse por 2 operarios, el pullero o chuzador y el colero recibidor. El pullero es el que corta el racimo y el colero es el que con una camilla acolchada recibe el racimo de plátano en su espalda y es quien transporta a la línea de transporte, valga la redundancia, donde se va a colgar el racimo y se va a transportar para su beneficio. 6. El pullero debe efectuar un corte en forma de V mediante el uso del chuzo o machete a los 2/3 de altura del pseudotallo para que la planta se doble. Luego el colero debe sostener la planta y recibir el racimo sobre el hombro, evitando que caiga fuertemente y se ocasionen daños que deterioren la calidad. Es importante que el colero utilice sobre el hombro el coleo o almohadilla para amortiguar el peso del racimo, que era lo que les decía. 7. Con el machete, cortar el racimo dejando una buena porción de vástago y ubicarlo en el sitio destinado para su acarreo hasta la planta de beneficio. Aquí se hace a través de cablevías en la zona del Magdalena y en la zona de Urabá, donde se cuelgan los racimos y se jalan a través de un cablevía hasta las plantas de beneficio o de proceso. 8. Después de la cosecha de cada racimo, al final del día, la planta debe ser cortada en forma de bisel por la parte inmediatamente inferior al sitio por donde el pseudotallo fue doblado y replicada posteriormente y esparcida. Entonces, las plantas deben ser, una vez cosechado el racimo, se deben cortar y repicar. Se deben regar los repiques alrededor del cultivo para que las plantas devuelvan nutrientes al suelo. Finalmente, se deben registrar en el formato de embolse y encinte la cantidad de racimos cosechados y el respectivo saldo por cada cinta recolectada o cosechada. Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos para disminuir los porcentajes de productos rechazados por los diferentes canales de comercialización. Evitar la cosecha de racimos con dedos maduros, con sobregrado o pasados de edad con destino a los procesos de agroindustria. Evitar al máximo golpes o heridas que afecten la presentación y deterioren rápidamente el producto.
evitar la cosecha de racimos provenientes de plantas con menos de 5 hojas funcionales, caídas, agobiadas o con síntomas de bacteriosis o moco. Evitar el transporte de más de 2 racimos por el colero para prevenir daños mecánicos entre ellos, por roce. Evitar el roce de los racimos con las cuerdas de amarre en la plantación para evitar daños mecánicos de la fruta y evitar dejar expuestos racimos a los rayos del sol. Esas son las recomendaciones. Índices de cosecha. Inicialmente se deben precisar los parámetros o índices que determinan la cosecha de acuerdo con la demanda del producto y los requisitos del mercado objetivo. Los principales índices de cosecha son días transcurridos desde la floración hasta la cosecha, que se estima pueden estar entre 70 y 100 dependiendo de la variedad y las condiciones climáticas. Después del encintado, entre 9 y 12 semanas. El llenado de frutos que no presente aristas pronunciadas. Color de los dedos, el color de los dedos debe ser verde intenso en la cáscara, donde en la cáscara se hace más claro con ligeros tonos de amarillo. Cuando el fruto alcanza la madurez fisiológica, logra su máximo desarrollo y peso, estos deben presentar el tamaño normal de la variedad considerando el fruto, la longitud del fruto y el grosor del mismo. Terminemos con la post cosecha. Post cosecha. La post cosecha es el proceso que involucra las operaciones de recepción de materia prima, adecuación del producto, selección, lavado y empacado. La finalidad de este proceso es la distribución del producto en fresco por los diferentes canales de comercialización. Antes de iniciar las labores de post cosecha, se deben garantizar las condiciones sanitarias en cada uno de los procesos. Por tal razón, corresponde considerar los siguientes aspectos. Primero, realizar un aseo adecuado de la planta procesadora, tanques, mesas, bandejas y alrededores. Esta labor se debe realizar una vez por semana. El aseo implica eliminar el agua usada en el proceso, alejar de la planta donde se realiza la post cosecha los residuos de cosecha, tales como vástagos, coronas y restos florales, lavar y desmanchar los tanques de desleche y tratamiento de coronas, usando productos creados para tal fin, recoger y separar las bolsas de campo usadas, entre otras. 2. Cuidar que el personal encargado de las labores de post cosecha se encuentre en buenas condiciones de salud y maneje buenas prácticas de higiene para la realización de su labor. 3. Alistar anticipadamente los insumos necesarios para el procesamiento y empaque de la fruta, tales como alumbre o piedra alumbre, gurbias, cuchillo para hacer el desdede, en buen estado y báscula calibrada, indicar el estimativo de fruta y la existencia del mismo en la finca. 4. Llenar el tanque o los tanques de desleche un día antes del embarque, usando agua limpia hasta una capacidad que vaya de acuerdo con el número de kilos a procesar. 5. Preparar un día antes del embarque la solución de agua alumbre en una relación de 1 kilogramo de alumbre por cada 100 litros de agua. La preparación de esta solución puede también realizarse aparte en un recipiente de menor capacidad y posteriormente adicionarse a la cantidad total de agua. 6. Alistar, afilar y desinfectar adecuadamente las gurbias o cuchillos curvos para el desdede de los racimos. Vamos a hablar del desmane o desdede. Es una práctica que consiste en separar bien las manos o dedos del vástago según requerimientos, haciendo un corte alto, plano y sin coronas, muy cerca del raquis para evitar causar heridas a los frutos. Si los cortes quedan defectuosos, se deben corregir. Para realizar esta labor, se requiere el uso de la gurbia, que debe estar limpia y bien afilada. En este proceso, se deben apartar las manos con dedos que presentan defectos como punta de cigarro, golpe de sol, maduración prematura, daños por insectos, entre otros que afectan la apariencia del fruto y pueden ser descartados en el mercado. 2. Desleche. Consiste en colocar las manos o dedos en un tanque con una solución de alumbre al 10%, 1 kilogramo por 100 litros de agua limpia, el cual se debe preparar con un día de anticipación con el objetivo de retirar el látex que causa la mancha en la superficie de los frutos, los cuales deben permanecer por espacio de 10 minutos con el fin de garantizar un adecuado desleche. Cuando los frutos son manejados
en dedos debe aplicarse una solución de fungicida, generalmente es Mertec o Benlate, para evitar el ataque de hongos en el pedúnculo del fruto. Esto lo recomienda el ICA en la finca del Alcaraván y Pronata en 1999. En este proceso se deben apartar los dedos, las manos o dedos que presentan defectos, como punta de cigarro, golpe de sol, maduración prematura, daños por insectos, entre otros, que afectan la apariencia del fruto y pueden ser descartados en el mercado. Empaque. El empaque cumple una función indispensable en la presentación y manejo del producto, garantizando su calidad y facilitando los procesos de comercialización. Por tal motivo, es necesario realizar una selección rigurosa de la fruta, de acuerdo a las especificaciones de calidad establecidas por el mercado de destino y con base en las características de la calidad que establece la norma técnica colombiana 1190 del ICONTEC. Los plátanos deben estar enteros y duros, exteriormente secos, limpios, sin manchas ni grietas. No deben presentar rayas profundas ni huellas de ataques de plagas y enfermedades. No deben presentar indicios de pudrición ni magulladuras o heridas no cicatrizadas, ni tener el cuello roto. Además de las anteriores especificaciones de calidad, los plátanos se pueden clasificar según su grado de calidad en grado de calidad y característica. Ahí están. Calidad extra, bien formados, 3/4 de lleno, con color uniforme y pedúnculo bien cortado. Para el caso del Artón, la longitud del dedo no puede ser inferior a 25 centímetros. Calidad primera, bien formado, solo podrá presentar daños superficiales y no presentar daños entre aristas. Calidad segunda, podrán presentar daños superficiales, pero no manchas en más de una tercera parte de su superficie total. Y grado muestra descarte comprende todos los plátanos de cualquier variedad que no cumplan los requisitos de las calidades anteriores o que sean muy pequeños, totalmente deformes, quebrados y que presenten daños biológicos apreciables. Entonces, compañeros, esto es todo lo que tiene que ver con nuestra segunda unidad didáctica o nuestra segunda semana, material de segunda semana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Para poder terminar. Entonces, si me permiten, vamos a terminar para poder acceder a las preguntas. Vamos a hacer una rápida actividad didáctica, algunas preguntas para ustedes. Ustedes van a participar aquí. Entonces, vamos a las preguntas. Y quien quiera responder, abre su micrófono y responde. Entonces, permítanme 2 segunditos que carguen. Ok, iniciamos entonces nuestra evaluación en relación a los contenidos de esta unidad. El éxito de la producción agrícola del plátano depende de su post-cosecha, cosecha, comercialización, pre-cosecha. ¿Qué dicen? Si estaban atentos a la charla. Pre-cosecha, profesor. Pre-cosecha. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el... Hablamos espacio aquí, enviar. Bueno, yo coloqué post cosecha, no, mentira. Sí, sí, eso le iba a decir. Sí, es de la precosecha, querido compañero, qué pena. Vamos a continuar. Ahí sí, el del error fui yo, metí mal el dedo. Pero bueno, vamos a seguir. Ok, son considerados como tipos de deshoje. Protección al racimo, sanidad, Artón, A y B son correctas. A y B son correctas. Perfecto, muy bien. Buena respuesta. Vámonos a la otra. La labor de embolsar puede realizarse en 2 estados de crecimiento de la bacota. Prematuro y presente, presente y oportuno, colino y poscosecha, prematuro y ausente. Prematuro y presente.
Prematuro y presente. Muy bien. Prematuro y presente. Ok, perfecto. Vamos muy bien. Es una actividad que se debe realizar de manera manual 2 semanas después de su inflorescencia. Cosecha, desflore, deshoje, empaquetado. Desflore. Desoje. ¿Deshoje o desflore? Ojo Yo con la digo pregunta. desflore. Es una actividad que se debe realizar de manera manual 2 semanas después de la inflorescencia. Desflore digo yo, Jonier. Listo, Jonier. Vamos a ver. Yo creo que sí. Sí, señor. Después de arrojar la bacota a los 15 días, hay que hacer la labor de desflore para evitar que los residuos de bacota no nos permitan el engrosamiento del racimo. Otra, el soporte rígido y con cuerda son 2 tipos de desbacote, desflore, deshoje, amarre. Amarre. Amarre, vamos a ver. Sí, señor. Son 2 tipos de amarre. Recuerden que el rígido se utiliza mucho en las zonas quebradas, específicamente zona cafetera, y el otro se aplica en las zonas planas. Después del encintado, la cosecha debe estar entre 1 y 3 días, 9 y 12 semanas, 1 y 2 meses, ninguna de las anteriores. Repito, después del encintado, la cosecha debe estar entre 1 y 3 días, 9 y 12 semanas, 1 y 2 meses, ninguna de las anteriores. 9 y 12 semanas. 9 y 12 semanas, ¿seguros? Sí, señor. Sí, señor. Entre 9 y 12 semanas, recuerden que va de 9 a 12 semanas dependiendo de la variedad y de la zona geográfica donde se produzca y también de la variedad. Bueno. ¿En qué momento el fruto logra su madurez fisiológica? A partir de la última cosecha, cuando logra su máximo desarrollo y peso, en la segunda semana de cosecha, todas las anteriores. Cuando logra su máximo desarrollo y peso. Ok, muy bien, esa es la respuesta correcta. Cuando logra el máximo desarrollo y peso. Ese es el momento de la madurez fisiológica y se logra entre 9 y 12 semanas, que es el momento para la cosecha o recolección. El desmane o desdede hacen parte de la poscosecha, comercialización, precosecha, cosecha. Precosecha. Post cosecha. ¿Precosecha? Post cosecha. Post cosecha. Poscosecha, bueno. Ahí les estoy haciendo caso, yo no sé. Muy bien, es una labor de la poscosecha. Acuérdense que la poscosecha empieza desde el momento en que hacemos el corte del racimo, ¿no? A partir de ese momento ya estamos hablando de la post cosecha, ya hemos recogido el racimo y podemos hacer el resto de las actividades que vimos al final de esta sesión del día de hoy. Muy bien, nos equivocamos en una y ese sí es un error mío, pero nos fue muy bien. Eso quiere decir que estuvimos pendientes de los contenidos que trabajamos el día de hoy. Vamos a abrir entonces, voy a cerrar acá. Voy a cerrar aquí. Recordemos que para poder entrar a las evidencias, ingresamos a evidencias y para poder desarrollarlas tenemos que seguir las flechitas que aparecen aquí arriba. Aquí están la información general, aquí está en la segunda ventanita con la flecha, el foro de influencia del cultivo de plátano en las regiones productoras, y si le damos otra vez, tenemos el acceso al taller Indicaciones Técnicas para reducir pérdidas post cosecha de plátano. Pero bueno, esta es la forma lejana o larga para llegar, y recuerden que tenemos otras 2 rutas para llegar más sencillas,
En el caso de la semana número 2, 3 y 4, para los foros ingresamos aquí por foros. Vamos a esperar un momentico que carguen los foros, si no es que la plataforma ya me sacó por tiempo. Ahí yo les estaré informando cuando la plataforma está intermitente, porque en algunos casos ni ustedes pueden ingresar ni nosotros, entonces yo les estaré informando cada vez que esto suceda, así como sucedió ayer en la mañana. Entonces aquí podemos ingresar a los foros y aquí está el foro Influencia del cultivo del plátano en las regiones productoras, que es el foro de esta semana, y le vamos a dar clic en responder para poder colocar nuestra apreciación. Y para la evidencia de esta semana, podemos dar clic aquí en evidencias. Como ustedes van a ver un poco de evidencias aquí con color verde, y ustedes me dicen a veces que no saben cuál es cuál. La evidencia de esta semana es AA2EB02, taller indicaciones, ¿cierto? Pero si aún así les parece complicado, le dan clic aquí en seleccionar una ponderación, le van a dar RAP2 y nos queda solamente el acceso a la evidencia. Para poder acceder deben dar clic en el texto y los va a mandar entonces a la barrita de texto y el acceso para el envío del archivo adjunto. Para aquellas personas que me han enviado actividades sin adjunto, les pido el favor que revisen y envíen la actividad tal como les pide la guía, y si tienen dudas me hagan el favor y me pregunten para poderles orientar. Si no saben, me han enviado 2 actividades, la de semana 1 y semana 2, sin archivo adjunto. Eso quiere decir que me coloca un breve texto en la barra de texto, pero no me adjunta ningún documento. Entonces, para mí es muy complicado que ustedes me manden eso así, porque no tengo de dónde agarrarme ni cómo calificar, y la nota obviamente tengo que colocarla ahí mismo y va a ser negativa. Entonces, los invito a todos y cada uno que si tienen dudas de cómo acceder al envío de los archivos, por favor me lo hagan saber. Yo con todo el amor del mundo se los voy a orientar. Entonces, para que tengamos eso claro. Voy a cerrar aquí, voy a dejar de compartir mi pantalla y me voy a terminar entonces esta sesión del día de hoy. Vamos a darle entonces el cierre formal. Voy a dejar de presentar y me voy a presentar mi presentación de PowerPoint. ¿Para qué? Para abrir entonces el espacio de dudas, inquietudes, sugerencias y comentarios, no sin antes agradecerles a todos y cada uno por su presencia el día de hoy. Entonces pasamos a las dudas, inquietudes, comentarios que tengan alrededor de nuestra sesión del día de hoy. Por favor, levanten la mano si tienen preguntas. Caterine Medina, adelante. Caterine me pregunta, profe, ¿el adjunto se debe enviar en algún formato específico? En el caso de la actividad 1, algunos me mandaron PDF, otros me mandaron en Word, pero acuérdense que es un material didáctico en la primera actividad. Otros me mandaron PowerPoint. Preferiblemente, si me hacen un material didáctico en Word, tiene que ser una cosa súper bien preparada, bien presentada, pero cualquier formato sirve. Inclusive formatos de video, si me van a hacer la actividad didáctica en video. ¿Listo? Infografías también. También, sí, señor. Merlin, ¿tiene preguntas? No, señor. Baje la manito entonces. Bueno, ¿quién más tiene preguntas, compañeritos? Bueno, si no hay más preguntas, yo, los profe, invito. Alexander Galindo. Profesor, yo levanté la mano. Que no sé si... Bueno,
No se ve la mano Alexander, levantada, puede ser. después. Listo, dale, Alex. De lado. No, es que me hace con una inquietud pues interesante la carne de bacota. ¿Hay información sobre eso? Me hace dando vueltas ese aprovechamiento señor. de la bacota. En el procesamiento de bacota hay un trabajo de investigación al cual yo pertenecí de la Universidad de Caldas, un trabajo de grado, que se refiere a la elaboración de carne de bacota a partir de la bacota de plátano y de banano. Y también se trabajó a través de la obtención de harina de bacota para incluirla en la fabricación de productos de panadería. ¿Se encuentra en Entonces, internet? sí, señor, están disponibles en internet. Puede ingresar a través de la biblioteca de la Universidad de Caldas y allí va a encontrar la información. Ok, listo, profe, sí. Otro tema ahí, digamos, al comercializar, pues no sé si me adelanto al tema, al comercializar el producto hoy en día pues está muy barato, están pagándolo súper barato. ¿Cómo así, digamos, para hacerle valor agregado a ese producto y no perder? ¿Es mejor beneficiarlo uno mismo o seguirlo vendiendo así antes de Bueno, beneficiarlo? yo creo que hasta hace muy poco estaban comprando a orilla de carretera del productor campesino, le estaban comprando entre 500 y 600 pesos el kilo de plátano en Sí, el eje cafetero. digamos, yo estoy vendiendo 400, lo estaba vendiendo 800 pesos y ahora me están dando 400 pesos. 400 por kilo. Por kilo, entonces me tiene preocupado de temas y... Bueno, entonces existen varias opciones de transformación y de aprovechamiento industrial del plátano para mejorar un poquito el valor del producto terminado. Uno es la obtención de harinas o féculas. En este caso, el plátano verde debe someterse a procesos de secado, luego molido y empacado. Eso mejora el valor agregado. Segundo, procesar el plátano en la elaboración de patacones prefritos congelados. Hoy en día una bandeja de 4 unidades de patacón de medio plátano, inclusive ni siquiera es un plátano completo, 4 medios plátanos, es decir, 2 plátanos, está alrededor de 4.300 pesos. Imagínese, si usted le compra un kilo de plátano, son alrededor de 3 a 4 plátanos, dependiendo de la variedad, ¿cierto? No, sí, más o menos. Entonces, sí. Si a usted le pagan 400 y con 2 plátanos saca una utilidad de 1.000 pesos, ya es un gran beneficio. Sí, sí. Entonces, habría que pensar en el tema de plátanos precocidos congelados o prefritos congelados. La otra son los tostones de plátano. La otra son los chips de plátano o plátano frito, las tajaditas de plátano, las moneditas de plátano, que sirven como snacks para la lonchera. Ahí está el valor agregado y Sí, ahí está el beneficio. El beneficio, aquí está mirando, pues hay un posible cliente en Cali, él hace los que dicen los chips de plátano maduro, entonces digamos parecía, pero igual Claro. transportar plátano desde Caicedonia hasta Cali, ahí se comienza a subir los fletes. Ajá. La otra es, si tiene plátano maduro, o hacer mermelada de plátano. Mermelada de plátano, eso está interesante. Con maduro. Sí. Listo, profe. Ahora, recuerde, puede obtener harina de bacota, puede obtener harina de vástago. Sí, todo eso se vende. Sí, eso es lo que está viendo que ya, bueno, me quedo uno con la carne de bacota, entonces no, pues las harinas, vamos a investigar sobre el tema, a ver qué encuentro. Hágale, porque en la tercera semana hay un proyecto en el cual ustedes tienen que desarrollar un producto a base de plátano y tienen que enviar un videíto, y una vez se los voy contando. Entonces vayan pensando cómo van a desarrollar un producto innovador a partir de plátano. Okay, ¿Listo? vale. Listo, profe, gracias. Bueno, Alex. Jonier tenía comentario, pregunta. Bueno, parece que tiene dificultades con el micrófono. Compañeritos, no siendo más, agradeciéndoles a todos ustedes la presencia el día de hoy.
con las dificultades que tuvimos, las pudimos superar. Todo se puede, siempre se puede, muchachos, no lo olviden. El trabajo en equipo es fundamental. Todos tenemos algún conocimiento que podemos aportar a los demás. No olviden compartir lo que saben. De esta manera vamos a ser mejores seres humanos, más competitivos, menos aislados. Entonces nos vemos en 8 días, el miércoles, si el de arriba nos lo permite. Nos vemos entonces. Chao, muchachos. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, profesor.